Y a partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes, acá a las 12 de la tarde, pues su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy en particular vamos a tener un invitado muy especial. Estoy hablando de nuestro propio ejecutivo, Mark Elrich, quien precisamente en el día de hoy cumple un año, su primer aniversario como ejecutivo de nuestro condado de Montgomery. Aún no ha llegado acá al estudio porque fíjense ustedes que hasta hace poco, unos instantes, pues precisamente el ejecutivo estaba firmando una nueva ley de equidad racial y justicia social acá en nuestro condado de Montgomery. Él nos va a estar acompañando en solamente unos minutos, así que mientras tanto, Cecilia, vamos a hacer la pequeña pausa comercial en lo que esperamos a nuestro ejecutivo. El Condado de Montgomery le quiere agradecer a todos por su compromiso con el reciclaje. Juntos estamos reciclando el 57% de nuestros desechos y sabemos que usted trabajará con nosotros para reducir los desechos y reciclar más. 70% para el 2020. Para proteger el medio ambiente, necesitamos reciclar todo nuestro papel, latas, botellas, contenedores, chatarra y más. Porque si no toma el reciclaje en su apartamento o condominio en serio ahora, regresará para mordernos. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. Continuamos con más de su programa, Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y como dicen por ahí, lo prometido es deuda. Y acá acaba de llegar al estudio de Radio América, nada menos y nada más que nuestro ejecutivo Mark Elrich. Bienvenido, Mark. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Un poco cansado. Me imagino, pero felicidades. Sí, felicidad, pero cansado. Es posible. Hoy es aniversario. Tu aniversario. Don't press your luck on the Spanish. Exacto, exactamente. Hoy es el aniversario, como mencionamos en la apertura del programa, un año exactamente, que sirve ya como nuestro ejecutivo en el condado de Montgomery. So congratulations, it is your 1 year anniversary as our county executive. So we're going to try to do a little bit in the next half hour of memory lane, some of the highlights of this year. Okay. Let's get started. Close your eyes for a moment. All the exciting stuff, yes. Take a deep breath and think about that inaugural speech exactly 1 year ago, December 3rd, 2018. Some of the things that you highlighted as part of what was going to be the beginning of your administration. So let's talk about that and some of those accomplishments as well. Yeah. So what pops to mind like that right away? Well, I mean, today I'm just coming here from the bill signing of the racial equity bill. And that's a big deal. It's a project that Nancy Navarro and I started working on in the spring of 2018. And we got the county council to pass it, and it required the next administration, which turned out to be my administration, to begin the process of developing racial equity lenses and seriously looking at the work we do and its impact on minority communities.
And Let me go ahead and translate that. Él pues le preguntaba, ¿no?, sobre su primer año de administración. Vamos a tratar de resumir algunas de las cosas más importantes que han transcurrido durante este último año, y una de ellas ocurrió precisamente en el día de hoy. El ejecutivo Mark Elrich acaba de firmar la ley de lo que es equidad racial y justicia social, un proyecto en el cual él, en colaboración con la concejal Nancy Navarro, comenzaron a trabajar en la primavera del año pasado, del 2018, y pues este proyecto de equidad racial mira bajo una lupa prácticamente lo que es precisamente el significado de equidad racial y justicia social en nuestro condado de Montgomery. Hoy se hizo oficialmente la ley. so, we've created a system where we will soon have a racial equity officer. We're doing the interviews now, so that person will be there in January. That fast, huh? We'll make a decision, because this actually has been going on a long time. We'll make a decision on who that officer is. The council is going into recess shortly, so they won't be able to act on it until January. But we'll have a small racial equity office, and then we're going to start to work with the departments. Parte de esta ley pues va a incluir la incorporación a través de la rama ejecutiva del condado, la creación de una nueva oficina de equidad racial y justicia social, la cual por supuesto va a incorporar a un nuevo jefe, un nuevo líder de esa oficina en particular, y como el consejo pues se va próximamente a lo que será el receso de la temporada, pues cuando regresen en el mes de enero, pues ya puede quedar establecida esta oficina con la persona que la va a encabezar, y se están llevando a cabo ahorita las entrevistas. So once it goes to the departments, they have to develop racial equity plans, and that means looking at what they do and making sure that they don't have adverse impacts on minority communities. It means setting goals for what they want to accomplish. Parte también de la ley va a incorporar que los departamentos y oficinas del condado pues generen un plan de acción en cuanto, una vez más, lo que es equidad racial y justicia social. What did you say, Dan? Because I just had a moment. We had a moment together, I guess. El generar lo que es un plan de acción de manera que no haya un impacto negativo a las poblaciones identificadas bajo esta nueva ley. And once they have a plan, then the plan has to be measured. And so there is a requirement for annual reports that we have to actually look at what departments said they were going to do, what have they done, is what we're doing effective. And so there'll be measurements, and they'll be visible both to the departments but also to the public. Okay. Parte de lo que es esta acción que van a tener que llevar a cabo todas las agencias y departamentos del gobierno del condado de Montgomery, no solamente es un plan de acción, sino es un plan de acción que incorpore medidas. Se va a medir el progreso en cuanto al tema, una vez más, de justicia social y equidad racial, y van a ser medidas que van a ser no solamente visibles a la administración, sino también al público en general. So this is a first. We're one of very few cities or counties in the country that are doing this, but there's a group in the district DC area that are beginning down the same path that we're going down. And Fairfax County is actually the model that we borrowed a lot from. Mucho de lo que se trató de duplicar pues proviene del condado de Fairfax. Hay una movida en el distrito, en DC, también para llevar adelante este tema, y definitivamente que acá en el estado de Maryland, pues esta jurisdicción, el condado de Montgomery, es pionero en este tema de adelantar lo que es la justicia racial y la equidad social. Okay. And just say that because of the history of the United States, we have a particularly egregious, bad situation regarding African Americans in this country because of, having had a history of 400 years of, slavery and racial oppression. Some of those problems are pretty deep. Los problemas en cuanto a lo que es la equidad racial, pues son problemas profundos, datan de más de 400 años de historia acá en los Estados Unidos, con el tema de lo que han vivido los afroamericanos acá en esta nación. When we talk about this particular topic, County Executive, how the legislation impacts
Latinos, Hispanics, and Afro-Hispanics. So this is important because the county's not moving away from its commitment to social justice. Es importante porque obviamente el condado no se está apartando de lo que es el compromiso de la justicia social. So while there are particular aspects that affect the African American community differently because of their history in the United States, Mientras hay aspectos que impactan directamente a la comunidad afroamericana precisamente por su historia en este país, there are still racial inequities and biases that affect other populations. As we well know, you only have to look as far as Donald Trump and the way he talks to the Latino population. el tema de lo que es la justicia social y la equidad racial, pues obviamente impacta a otras clases étnicas y obviamente pues con lo que pronuncia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a lo que es la población hispana, latina de este país, pues es obvio de que también esta ley que tenemos en el condado de Montgomery va a servir a nuestra comunidad hispana. So we're going to continue to be aware of impacts on all communities in Montgomery County. We have a special set of problems we have to deal with in the African American community, but our intention is to make sure that we create a system where everybody gets lifted up and everybody gets better opportunities and everybody feels like they're treated fairly. Pues parte de lo que es esta ley es levantar a todo el mundo, que todo el mundo sea tratado justamente en nuestra comunidad. I just paraphrased what you just said. Yes, I only wish it was all the world. Todo el mundo, if I had those magical powers. Exactamente. Hablemos ahora de otro tema de suma importancia para usted, el tema de lo que es la vivienda. The county beefed up a lot on code enforcement. Yes. That was part of one of the first things that your administration Right. started doing right off the bat as soon as you became our county executive. And more inspections, more inspectors, etc. You want to talk a little bit about that? Yeah. Again, we had passed the legislation when Ike Leggett was the county executive, but we took the inspection program. Tenants have rights, right? Yes. Yeah. And you see the campaign. People will see the signs on ride-on buses and bus stops. But we took that farther. We expanded the inspections. We made sure we covered the buildings more completely. We issued lots and lots of citations and compliance orders, and we're getting them. Parte de lo que fue una de las prioridades iniciales de la administración de él, hace un año que comenzó su administración, su gobierno acá en el condado de Montgomery, pues fue encaminar un poco más el tema de lo que era la vivienda. La ley que se firmó bajo la previa administración, la ley de que todos los inquilinos tienen derechos, ustedes la han visto, que ha sido publicada en las paradas de autobuses, en los autobuses, y parte de eso fue llevar a cabo más inspecciones en los complejos de apartamentos de alquiler acá en el condado, donde se llevaron a cabo no solamente las inspecciones al 100%, sino que también se otorgaron muchas multas a los propietarios, a las gerencias de los edificios en cuanto a violaciones de códigos de vivienda. So, is that something that will continue with the same vigor que a Yes. principios de la administración? It's going to continue until we don't have the problem anymore. Esto va a continuar hasta que no tengamos más ningún problema. So if you're living in an apartment that has code violations, you need to call the county government, and we can bring inspectors out. No one's going to tell people who called, so we're not in the business of telling landlords who filed complaints. So if people are living in buildings with rats, mites, roaches, deteriorating walls, all this mold, all the kind of things that people were experiencing, we want people to let us know so that we can make sure our housing inspectors go out and do their job. Exactamente. El tema de las inspecciones a las unidades de alquiler, en los complejos de apartamentos múltiples, eso continúa, es parte de la labor del Departamento de Vivienda. Así que si usted sospecha de que hay algún tipo de violación de código donde usted vive, si es un inquilino, recuerde que tiene derechos, ya sean que hayan pues roedores o moho, cualquier tipo de estos problemas,
contactar directamente al condado de Montgomery, y eso se hace llamando 311. Al 311 es como se hacen esas denuncias, que pueden ser anónimas también. Muy importante, son anónimas las denuncias, llamando al 311. Another priority of yours. Yes. Business. Business. The business climate, making Montgomery friendlier to entrepreneurs, especially small businesses. Yes. Lots of things got accomplished. We're talking about legislation. Yep. We're talking about the Regulation. Regulation. We're talking about the business centers in the regional services centers. And we're talking about all the charrettes, and the meetings that you have had with the business community. You've been doing a lot of listening to the business community. What's your biggest takeaway? That What you suspected weren't. originally? It's kind of what I suspected. I mean, it dawned on me when I was running for executive that we've been listening for years, to people talking about how bad they felt the county was doing, and no one had ever sat down and said, "Is this true?" And so when I got elected, I said, well, we're going to go out and we're going to listen. And Sidney Katz, who's one of the council members, joined me on these tours, and we went out, I think, to 6 different locations at night, and we invited people in the business community to come in and tell us what they think's wrong with Montgomery County. Una de las iniciativas fundamentales de su administración ahora al comienzo ha sido pues el desarrollo empresarial, sobre todo de las pequeñas empresas acá en el condado de Montgomery, y ha llevado a cabo bastante sesiones, primero para escuchar precisamente de los empresarios, esto en compañía de quien es ahora el presidente del consejo, Sidney Katz, y pues yo le preguntaba qué es lo que verdaderamente ratificó que pasaba, y era que básicamente el condado de Montgomery no ha tenido el mejor clima empresarial para atraer a los empresarios, sostenerlos y también que florezcan los negocios. So we also asked people if you're not comfortable standing up and being identified, you could write in and tell us what your issues are. So we've continued to take input. We had deadlines, and we realized we're going to continue doing this work even if it doesn't come in on a deadline. Right into you. And right into me, right into the For Business. There's a website or an email for that. Mm-hmm. And now we're starting to change. So we've begun implementing regulation changes. Our contracts are shorter. They're easier to read. You don't need a lawyer. We simplified that. We're trying to... Parte de lo que se ha estado llevando a cabo es simplificar mucho lo que son los contratos del condado, y también las personas que estén interesadas aún en dejarle saber al ejecutivo Mark Elridge cualquier cuestión que tenga que ver con obstáculos en lo que es el sistema del condado de Montgomery para hacer negocios acá en el condado. Aún él está tomando las opiniones. Usted puede visitar un portal nuevo que tenemos, que es montgomerycountymd.gov/biz, B-I-Z, que es el sitio web de esta iniciativa que se llama el número 4 Business. Wow. ¿Qué? And so we've introduced legislation that'll give a preference for local businesses, so that if you're a Montgomery County business, you'll actually get points in your evaluation for being in the county, and you'll get preference on pricing. We're actually willing to go above the low bid for an equally qualified bidder. También parte de lo que ha sido la iniciativa esta para mejorar el clima en cuanto a negocios en el condado, pues es legislación precisamente que cuando usted apuesta para una licitación a través de nuestro departamento de licitaciones, si su empresa está localizada acá en el condado de Montgomery, recibe unos porcentajes en la calificación un poquito más elevados, puntos adicionales en su contrato. Además, digamos que si usted hace su apuesta para obtener el contrato con el condado de Montgomery, pero usted está un poquito más caro que la persona que gana el contrato técnicamente,
Pero si usted está localizada su empresa en el condado de Montgomery, usted tiene cierto nivel de preferencia. That's been one of the topics for minority business owners, especially Hispanic business owners, navigating the procurement process. Yes. When I'm out and about in the community, when I talk to members of the Hispanic community, I have two main questions. Lorna, how do I get a job with the county? And Lorna, how do I get a contract with the county? Those are two of the main questions. Oh, when is the snow is going to be removed? That's number 3. But the two main ones have to do with economic development and the challenges that Hispanic business owners have had in the past. I think they're through the procurement process. They're universal. If you talk to the African American community, the Asian community, there are a lot of people who feel like they've had a hard time getting contracts, and it's true because our contracts are, when the word is bundled, there was not a large pool of people who were allowed to bid on things sometimes. Contracts didn't always get bid. So there are issues, I think, with the processes we had. We're also looking at if you're in the building business or if you're moving into a new building, we're looking at what we can do in terms of codes to make sure you're not doing work that you really shouldn't have to do. And we've been told that can be very expensive. Parte del proceso de licitaciones del condado, los problemas que se han enfrentado en el pasado, no es solamente de los empresarios hispanos, sino de otros empresarios minoritarios, precisamente porque los contratos a veces eran contratos grandes, no suficientemente personas pues apostando en los contratos, y todo esto ha sido un proceso de abrir un poco más la puerta, en realidad, en cuanto a las personas que puedan participar en el proceso de licitaciones. Para más información, montgomerycountymd.gov/pro, que esa es nuestra oficina de procurement, la oficina de licitaciones del condado de Montgomery. Muy importante. All right, let's move fast. Oh my God, we're running out of time. What else? What else do we have? You're always running out of time. Transportation, which is near and dear to you. Purple Line coming. So Purple Line is under construction. It's been delayed again, but it's going to happen. It's going to happen first in Prince George's County, apparently, and then in Montgomery County. We're working on bus rapid transit on Route 29. We're working on it on Veers Mill Road, and we're working on a project on 355 that eventually will go all the way from Bethesda up to Clarksburg. So these are big projects that are really important. Grandes proyectos en el tema de transporte. Como ustedes saben, hablamos la semana pasada sobre la línea púrpura, el Purple Line del tren, que la construcción va a terminar primero en el 2022 en el vecino condado de Prince George's. Gran proyecto de construcción empieza en enero en el downtown, en el centro de Silver Spring, pero además de eso hemos tenido lo que es los autobuses veloces en la ruta 29, que ya comenzó la construcción, y más adelante lo vamos a ver en la ruta 355, la Rockville Pike, para conectar desde Clarksburg hasta Bethesda. Así que mucho en cuanto al tema de transporte público en el condado de Montgomery, y recordando que la construcción grande viene para el downtown de Silver Spring comenzando en enero del 2020. Lots of movement there. Yes. Affordable housing. Very quickly, let's talk about it. There's been a lot of talks about affordable housing and the fact that the numbers, what is realistic for Montgomery County? There have been a lot going on in the region about affordable housing and targets and so forth. What is realistic and doable in Montgomery County? We've got to set our sights on what needs to be done and then just try to do as much of what needs to be done rather than set a target. I'd hate to set a target that's too low and then say I accomplished my goal because I set the target. So, we know right now there are about 20,000 households that can't afford more than about $800 a month rent. 800. And they're 800, and they're spending 60% of their income because most of them live in places that are $1,500 to $1,600. El tema de la vivienda asequible acá en el condado de Montgomery
Le preguntaba, ¿no?, cuáles son las cifras realísticas. No hay una meta específica porque no queremos poner una meta que sea demasiado baja, pero sí el ejecutivo Mark Elrich está muy consciente de que tenemos en el condado aproximadamente unas 20,000 familias que lo que pueden verdaderamente afrontar en cuanto a lo que es alquiler es $800 al mes. Sin embargo, están gastando e invirtiendo más allá del 60% de sus ingresos en pagar alquiler. And, we've been told that we can't allow ourselves to lose any more affordable housing. We don't have the tools right now to make that possible. You just can't say you're going to do it unless you're prepared to do a bunch of things. Hay que prepararse verdaderamente para poder lograr lo que es vivienda asequible. You don't have a particular goal yourself, do you? Look, my goal is to try to house everybody in a price they can afford. I just know that it's hard to quantify that in units because, like the report we got, only dealt with future growth. It didn't deal at all with what the existing problem is today. So it's not like I'm starting from a good situation and then I'm going to have problems. I'm starting from a not good situation, and they're promising that it's going to get worse. I'm a big believer in rent stabilization. I think that in the older apartment buildings, the places that don't already have moderately priced dwelling units in them and don't have price controls, we ought to have a moderate system of rent stabilization to keep those units from becoming unaffordable, because we have no way to keep them affordable if we don't do that. Let me translate that as quickly as possible. Go for it. Él cree en la estabilización un poco de lo que es los alquileres, el tema de la vivienda asequible. Él no quiere poner metas futurísticas con el crecimiento del futuro, porque hay que darle frente a lo que está transcurriendo y ocurriendo ahorita en cuanto a todas las familias, las personas que necesitan pues tener un poco más de estabilización en el tema del alquiler. Este es un tema que va a quedar para el año 2020. Que va a ser parte de la plataforma de trabajo en el 2020. So here in the show, County Executive Mark Elrich, we always celebrate our milestones. All right. We celebrated the 100th episode, the 200, the 300, the 400 is coming up early next year. Really? Yes, and today we celebrate your first year in office, so congratulations. Thank you. All that sugar is for you. How about that? Are you ready for this? I will eat one small thing. I'll eat part of one small thing. There we go. So Patricia is our producer. Sonia runs the station. And like I said, we always have celebrations here for Thank you. Milestones. And today is your first anniversary, so congratulations. Yes. Thank you. Thank you. For that very first year in office. And what are some of the goals for 2020? Actually starting construction or furthering the planning on the bus rapid transit. Construcción para el servicio de autobuses veloces. Increasing the number of affordable housing units we create. Crear más vivienda asequible, unidades de vivienda asequible. And you didn't even mention my favorite project, which is the early childhood education. Absolutely. Which we put a bunch of money in this year, and we intend to increase our spending and to do more to make sure more families have access to early childhood. Y uno de los programas importantísimos que no mencionamos durante el programa fue lo que es el cuidado infantil con pedagogía incluida, que este año se le pusieron $7 million, ¿verdad? Uh-huh. Se le puso $7 millones para crear espacios en centros infantiles donde los niños hasta de temprana edad, hasta los 5 años de edad, antes de entrar al preescolar, pues puedan recibir cuidado infantil, una vez más, con educación temprana incorporada. Y eso fue uno de los proyectos principales que él pues trajo a la palestra. Casi que se nos olvida conversar sobre eso. Okay, here. So, anything else that I forgot? Good. Nope. How's it sugar? It's good. Census 2020. That's something I need to mention. Yes. Census 2020. That's a big deal. And so everybody out there, you need to get counted. It will affect the number of legislative seats we have. It will certainly affect the amount of money the county gets. And we know that, because of the immigrant population,
often has, great needs, that making sure they get counted, make sure that we're eligible for federal and state funding programs that are population-based. So please, get counted. Trump's scary question is not on the census. Exactamente. Y para finalizar, pues obviamente el tema del censo del 2020, del cual venimos hablando, de alta importancia que todos nos hagamos contar en el condado de Montgomery, no importa su estatus migratorio, la pregunta aquella que iba a estar en el cuestionario, pues ya no va a estar, y de esto dependen los fondos estatales y federales que recibimos acá en el condado de Montgomery, precisamente para ustedes, nuestros residentes, otorgarles los servicios a través de los programas recibidos. Así que muchísimas gracias, Ejecutivo. Felicidades. Congratulations. Thank you. Happy anniversary. Thank you. Y nos vemos. Y Happy New Year if I don't see you. Oh, well, Happy New Year. I'll see you in the beginning of the next year. So I'll see you around the office. Of course, of course. Muchísimas gracias por esa sintonía. Ya saben, nuestro Ejecutivo Mark Elrich cumplió hoy, día 3 de diciembre, su primer año de Ejecutivo de nuestro condado. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo.